predica y dice, no, eso no importa como usted crea, no importa lo que usted, lo que diga la Biblia, lo importante es que usted se sienta bien. Pero eso no dice la Biblia. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Es decir, que usted y yo, hermanos, para ser salvos, necesitamos creer como el Señor dijo que debíamos creer. Y por eso entonces nosotros como iglesia tenemos claro que la salvación está solo en Jesús. Amén. ¿Sí me escuchó bien? La salvación solo está en Jesús. Por eso el texto que leíamos de Lucas dice, el verso 47, bueno, el verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Es decir, hermanos, la predicación del Evangelio es cristocéntrica. La predicación del Evangelio, que es para salvación, tiene, hermanos, el mensaje de que solo Jesús puede salvar al ser humano. Por eso entonces, aunque hay una cantidad de religiones en el mundo que a todos nos colocan en el mismo costal, porque dicen, nos tildaron a todos de protestantes. Yo quiero decir, hermanos, nosotros no somos protestantes. Amén. Mi hijo Santiago estaba en el colegio y me dijo, papá, la profesora dijo que nosotros somos protestantes. Y yo le dije, no, dígale a la profesora que está equivocada. Y si no, pues que me dé la oportunidad de hablar con ella. Porque nosotros no somos protestantes. Nosotros somos creyentes del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. No que Martín Lutero protestó. No, es que nosotros no somos luteranos. La iglesia a la cual usted y yo pertenecemos hoy no fue fundada por Martín Lutero. La iglesia a la cual usted y yo pertenecemos hoy fue fundada por el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 2. Amén. Desde ahí venimos nosotros. Y por eso esta iglesia tiene el mensaje que predicó Pedro ese primer día. Pedro predicó bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y Pedro dijo algo que nosotros hemos, como iglesia del Señor que somos, hemos continuado predicando, y de seguro que lo que falte de tiempo hasta el día que el Señor venga, esta iglesia seguirá predicando lo mismo. ¿Qué predicó Pedro ese día inspirado por el Espíritu Santo? Usted sabe que los hermanos estaban en el aposento alto y vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que ¿qué? Y hablasen. Y en esa manifestación del Espíritu Santo, bueno, estoy leyendo Hechos capítulo 2, no sé si lo puede proyectar allá, creo que es el verso 20, no estoy mal, si lo pueden buscar allá. Pero la Biblia dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, con los 11 discípulos más, se puso en pie y alzó la voz. ¿Para qué alzó la voz el apóstol Pedro? Hermano, porque es que la palabra de Dios
no se dice por decir, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y el Señor le había dicho a Pedro: a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Así que el día que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y alzó la voz, era el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho a Pedro. ¿Por qué Pedro fue el que tomó la palabra? Porque el Señor le había dicho: a ti te daré las llaves. Es decir, tú vas a abrir la puerta de la predicación del Evangelio. Y Pedro alzó la voz y comenzó a predicar el mensaje por primera vez. ¿Qué estaba predicando Pedro? Estaba predicando el mensaje que venía a él por inspiración del Espíritu Santo. Y entonces dice la Biblia que las personas que oían el discurso de la palabra, Hechos capítulo 2, verso 37, dice: al oír esto, las personas que estaban ahí se compungieron ¿de qué? De corazón. Es decir, las palabras que salían de la boca del apóstol Pedro no eran palabras simplemente de hombre, era la palabra de Dios dada a través del apóstol Pedro. Y esa palabra, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Oiga, las personas estaban oyendo el discurso, la predicación de Pedro, y el Señor a través de la palabra les tocó el corazón, les abrió el entendimiento para que ellos entendieran que tenían una circunstancia, una situación en su vida, y era que estaban en pecado. Y entonces la Biblia dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, la palabra de Dios tocó sus vidas, tocó sus corazones. Y ante esa circunstancia que estaban viviendo, la Biblia dice que estas personas preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles o discípulos: varones, hermanos, ¿qué haremos? Somos pecadores, hemos entendido por la palabra que somos pecadores. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros llevamos el Evangelio, lo predicamos, lo que estamos llevándole a la persona es un mensaje que hace que la persona se dé cuenta del estado en que está? Pudiéramos decir esta mañana, nosotros llevamos un espejo grandote que se llama el Evangelio. Y cuando se lo presentamos a las personas se ven reflejadas en el Evangelio. Eso me pasó a mí, ¿cierto? No sé si a usted también. Pero el Evangelio nos mostró la condición espiritual en que estábamos. Y esas personas dijeron: ¿qué haremos? Hemos pecado contra Dios. Hemos ofendido a Dios. ¿Qué haremos? Pero la respuesta del apóstol Pedro, y recuerde, el apóstol Pedro no estaba hablando por su propia voluntad, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta ante esa pregunta? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, verso 38, Pedro les dijo: ustedes tienen que arrepentirse. ¿Y qué más? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día el Señor, por boca del apóstol Pedro, dijo: para que una persona reciba perdón de pecados y reciba salvación, necesita arrepentirse, pero también necesita bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, porque solo Jesucristo salva, solo Jesucristo perdona pecados,
Solo Jesucristo da vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermanos, nosotros que somos la iglesia del Señor, ¿cuánto creen que nosotros somos la continuidad de la iglesia que nació en Hechos capítulo 2? Sí, somos la iglesia del Señor. Y por eso, al igual que Pedro, nosotros esta mañana, no solamente creemos, sino que predicamos que solo Jesús salva. Amén. Y una de las cosas que ha hecho el enemigo, hermano, porque, bueno, cuando yo era niño, muy niño, me hablaban del diablo. Y decían que el diablo era feo y que salía con cachos y echaba candela. Bueno, yo nunca lo vi ni tampoco quiero encontrarme con él. Sí. Al diablo hay que dejarlo quieto por ahí. No me ponga a buscarle pelea al diablo porque eso tampoco es. Pero hermano, el diablo se ha ideado unas estrategias. ¿Y qué es lo que el diablo ha querido hacer? Imitar todo lo que es de Dios. ¿Para qué? Para confundir a las personas y hacerles creer que están bien. Pero hermano, lamentablemente hay una cantidad de personas que están en un evangelio que no es el evangelio de la salvación, pero creen que están bien. Pero gracias damos al Señor Jesucristo porque esta mañana Él nos ha revelado que en Él es que tenemos salvación y vida. Así que el enemigo se ha inventado estrategias para confundir a la gente y para hacerle creer que de la manera que ellos piensan o que ellos creen son salvos. El año pasado, antepasado, fue muy renombrada la reunión que tuvo este cantante de música cristiana, Jesús Adrián Romero, y también el señor Marco Witt. Tuvieron una reunión con el Papa, se reunieron en el Vaticano. Y eso no es cualquier cosa, es que todo está girando a algo que se llama el ecumenismo, que es la reunión de todas las religiones, porque cuando el anticristo vaya a gobernar aquí en la tierra, permitirá una sola religión. Entonces Marco Witt y Jesús Adrián Romero llegaron después de hablar con el Papa, y la declaración que dieron es: no importa la doctrina, lo importante es el amor a Dios. Y todo uno, wow, qué frase, qué forma tan espectacular. No importa la doctrina, lo que importa es el amor a Dios, es amar a Dios. Hermano, el diablo disfraza las mentiras como si fueran verdades. Y alguien dijo: no hay nada más peligroso que una verdad a medias, porque una verdad a medias es una completa mentira. Y muchos de los seguidores de Marco Witt y de Jesús Adrián Romero como dicen vulgarmente, se tragaron esa frase entera. No, eso no importa lo que creamos, lo importante es decir que yo amo a Dios. Falso. El apóstol Pablo dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina, lo que creemos, lo que el Señor Jesús enseñó en la Biblia, sí tiene que ver con nuestra salvación. Amén. Bien.
Pero allá le dieron una frase bonita y mucha gente dice, eso no importa si yo creo en 3, si creo en 2, si creo en... Lo importante es amar a Dios. No, eso no es verdad. La Biblia dice que hay un solo Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Así que si una persona dice que no necesita a Jesús para salvarse, yo no puedo estar de acuerdo con él, porque la Biblia no dice eso. Entonces, cuando uno comienza a mirar la Biblia, hermano, uno tiene que estar agradecido con Dios por esta doctrina que hemos recibido de parte de Dios. Nosotros aquí estamos convencidos que estamos en la verdad. Y no lo decimos simplemente por decir, sino que la palabra de Dios nos certifica que nosotros estamos en la verdad. Entonces, el enemigo se ha empeñado en crear diferentes formas de pensamiento en el contexto religioso, donde todo el mundo dice ser cristiano y evangélico. Pero yo le digo una cosa, hermano. Aunque hayan demasiados grupos religiosos que se llamen evangélicos, la iglesia del Señor es diferente. Y la iglesia del Señor es diferente porque la iglesia del Señor creemos lo que el Señor dijo. Sí, nosotros no creemos como creen los demás. Por eso desde el principio la iglesia del Señor ha mantenido su postura doctrinal, hermano, y no la ha cambiado. La iglesia del Señor no participamos en el ecumenismo, no soy yo. Allí vino un muchacho con la intención sana, lógicamente. Había un concierto de un grupo, entre comillas, cristiano, que venía a presentarse. Y entonces vino y me dijo, pastor, ¿será que yo aquí puedo ofrecer las boletas para que los hermanos vayan allá a ese concierto? Y con mucho amor de Dios, porque pues uno tampoco es que tenga que ser arrogante, al contrario, uno tiene que tener amor de Dios para explicarle a las personas cuál es la diferencia. Y no nos sentimos más que nadie porque seamos más. No, simplemente nosotros, hermanos, pues tenemos una postura doctrinal definida. Entonces él me dijo, no, es que van a ir los de tal organización, van a ir los de allá, van a ir los de allá, eso van a ir. Yo le dije, pero es que nosotros no participamos de eso. Porque ellos allá tienen una forma de creer diferente a la nuestra. Y la Biblia dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no se ponen? De acuerdo. Y aprovecho para decirle, por ahí algunos muchachos de algunas congregaciones nuestras se fueron allá a ese concierto. A mí me parece algo realmente que los muestra desubicados. Porque, hermano, uno tiene que tener celo de la doctrina del Señor. ¿Sí? ¿Cómo es que uno, conociendo la verdad, se va a ir allá donde están enseñando algo que no es conforme a la Biblia? Y bueno, pues no sé, cada pastor administra su congregación. Pero un servidor, digamos, aquí en la iglesia que se me huele para un concierto de esos, eso amerita que entre en un receso para que piense. Sí, porque a veces hacen campaña por allá que llegó un predicador calzando muelas.
y las calzan en oro. Y un hermano de la iglesia corre por allá a que le calcen las muelas. Hermanos, nosotros no somos de eso. Nosotros tenemos clara la doctrina que hemos recibido. Nosotros sabemos, hermanos, que el evangelio no es para calzar muelas, ni el evangelio es para hacer espectáculos. El evangelio es para predicarlo para salvación de los perdidos. Para eso es el evangelio. Y se tiene que predicar entonces ¿en el qué? En el nombre que salva. ¿Cuál es el nombre que salva? Jesús. Se tiene que decirle a las personas que solo Jesucristo lo puede salvar. Entonces el enemigo se ha inventado una cantidad de religiones para confundir a las personas y hacerle creer que están bien. Pero nosotros creemos lo que la Biblia dice, y la Biblia es clara en decir que solo Jesús es el que puede dar salvación y vida eterna. En la etapa inicial de la iglesia, dice que los primeros cristianos se esforzaban por predicar a Jesús. ¿Cuál era el mensaje de los primeros cristianos? Hablar de Jesús. Pero gloria a Dios, porque esta mañana aquí en Palmeras hay una iglesia que también se esfuerza por predicar solo a Jesús. Y algunos nos dicen Jesús solos, de manera despectiva. Es que ustedes son Jesús solos. Pero ¿quién murió por nosotros en la cruz del Calvario? Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Jesús. ¿Quién nos da el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién dijo que venía por nosotros? Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo que en Cristo Jesús estamos completos. Hermanos, si usted tiene a Jesús, usted tiene todo. Y entonces los primeros cristianos fueron intimidados por los gobernantes de ese tiempo. En Hechos capítulo 4, el verso 18 y el verso 20. Mire que desde un principio la predicación de la palabra del Señor siempre se hizo en el nombre de Jesús. Y siempre hubieron personas que trataron de impedir que se predicase en el nombre de Jesús. Amén. Dice, bueno, desde el verso 13 vamos a leer, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llenémoslos de miedo, amenacémoslos, pero ¿cuál era el objetivo de esas personas? Que los discípulos no hablaran más del nombre de Jesús.
¿Sabe por qué, hermano? Porque el mismo diablo sabe que el único nombre que nos puede dar salvación es Jesús. Hable de lo que quiera, funde la congregación que quiera, lo que usted piense, hágalo, pero no hablen de Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En otras palabras, prediquen lo que ustedes quieran, pero no prediquen a Jesús. ¿Usted qué dice, hermano, esta mañana? Esta iglesia, no hablo aquí de la iglesia de Palmeras, la iglesia del Señor a través de todos los tiempos ha sufrido persecución por causa del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos estar de acuerdo con ellos. En el año 300 después de Cristo surgió un emperador romano llamado Constantino el Grande. Y hasta ese tiempo todos los cristianos predicaban a Jesús, bautizaban en el nombre de Jesús, y surgió una corriente de pensamiento que ya no era solo Jesús, sino que existía la pluralidad en Dios, es decir, que Dios estaba compuesto por tres personas. Y en ese concilio de Nicea que se llama, el emperador Constantino el Grande intervino para declarar oficialmente como religión dentro del Imperio Romano la doctrina de la Trinidad. ¿Y quiénes están de acuerdo que Dios está conformado por tres personas? Y todos los que creían de esa manera, pues se hicieron al lado del emperador romano. Y el resto fueron considerados herejes. ¿Y por qué herejes? Porque creer en Jesús para el emperador y para todos los otros era considerado una herejía. Y entonces, hermano, comenzó una persecución contra los cristianos de ese tiempo. Los que se aliaron con Constantino el Grande formaron un vínculo fuerte que hasta el día de hoy persiste. ¿Cómo dice el lema de la doctrina católica? Iglesia católica, apostólica y ¿qué? Y romana. ¿Y por qué romana? Porque era una alianza con el Imperio Romano. El Imperio Romano llegaba a una nación, conquistaba esa nación para ellos, pero al mismo tiempo llevaba la religión de la mano. Entonces ganaban los dos. Y donde quiera que encontraban a alguien que creyera solo en Jesús, esa persona era considerada un hereje. Y por eso llevaron a muchos hermanos nuestros de la fe en Jesús, los llevaron a la hoguera, los quemaron vivos. ¿Alguno ha escuchado de esa etapa oscura de la religión llamada la Santa Inquisición? ¿Sí la ha oído, no? Eso era un programa de tortura que implantó el Imperio Romano de la mano con la religión. Y eran unas crueldades horribles, métodos de tortura que eran increíblemente de una mente maligna, pero lo hacían pasar como si fuera algo religioso, algo santo. ¿Qué santo podía tener agarrar a una persona, amarrarlo de pies y manos, extendido y vivo, abrirle su vientre
sacarle una de las vísceras, amarrarlo a una rueda y empezar a girar la rueda para que a medida que la rueda iba girando, le iban extrayendo los intestinos, los órganos a esa persona. ¿Solo por qué? Porque no negaba la fe en Jesús. Porque le decían, reconoce que Jesús no es el único que salva, y la persona decía, no, yo creo que el único que me ha podido salvar se llama Jesucristo. Bueno, entonces te vamos a hacer eso. Y usted se pone a leer un poco de lo que se llamaba la Santa Inquisición. De santo no tenía nada, es un centro de tortura de lo más cruel que ha podido pasar. Pero a pesar de todas esas circunstancias, hermanos, los que eran de Jesús se mantuvieron firmes. Y por eso, a pesar de eso, y aunque el diablo quiso acabar con la iglesia, Dios había dado una promesa a la iglesia que Él había establecido en Hechos capítulo 2. ¿Cuál fue la iglesia? ¿Cuál fue la promesa? Las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Hermano, esta iglesia nació en victoria, permanece en victoria y nos iremos al cielo en victoria, porque esta iglesia tiene el mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? Que solo Jesús salva. Nosotros no podemos cambiar eso. Nosotros predicamos lo que la Biblia dice. Aquí hay una anciana que nosotros estamos visitando y hemos ido con el hermano Diego, con otro hermano. Ella tiene una larga trayectoria en una iglesia que profesa como doctrina la Trinidad. Y ella vino aquí y nosotros le hemos visitado y le hemos compartido por la palabra. Y hablábamos con ella y vimos con el hermano Diego, y tiene una lucha por el tema del bautismo, porque le cuesta desprenderse de ella. Y es muy querida y nos atiende súper bien cuando vamos a una anciana. ¿Y qué hago, pastor? ¿Me tengo que volver a bautizar otra vez? Y le dijimos con el hermano Diego, ¿usted quiere que le digamos lo que dice la Biblia? Pues, ¿qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted quiere salvarse, según la Biblia, usted tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Pero es que volverme a bautizar otra vez. Sí, pero es que usted no está bautizada como dice la palabra. Y ahí está. Yo no le puedo decir lo que la Biblia no dice. Ella de pronto espera que yo le diga, no, bueno, usted ya está bautizada ya en los títulos, usted salva. Si yo le dijera eso, yo la estaría engañando a ella y estaría predicando mentira. Y yo no puedo predicar mentira, ni yo puedo engañar a la gente. Yo no estoy aquí como pastor para llenar este salón y tumbar paredes y que la gente llegue aquí y se reúna aquí y sin saber para dónde va. No, mi objetivo como pastor es que todo el que llegue aquí y se bautice y se congrega tenga claridad por la palabra del Señor, que es salvo por el nombre de Jesús. Para eso me puso yo, para predicar ¿qué? La verdad del evangelio. Entonces, hay muchas personas que lamentablemente les ha costado salirse de ese pensamiento, pero
La Biblia dice lo que dice y eso no se puede cambiar. Nosotros como iglesia seguimos manteniendo el mismo mensaje. Hermano, ¿y qué cosa, no? La gente dice hay que innovar y las empresas siempre se preocupan ¿por qué? Por innovar, porque el que no innova se va quedando rezagado. Estos días pasamos por un lugar y había una panadería muy famosa en Cúcuta y ya empezó a cerrar las tiendas que hay. Y mi hijo me dijo, uy papá, mire, cerraron esta panadería. Yo le dije, pero ¿cuántos años llevan con el mismo letrero, las mismas tortas, las mismas sillas? Y a diagonal pusieron una cafetería muy moderna con, no sé, ¿a dónde entra uno? Pues donde está uno. Y la gente siempre le toca que estar ¿qué? Innovando para poderse mantener. Amén. Pero hermano, la iglesia del Señor lleva 2000 años con el mismo mensaje, no necesita innovarlo, no hay que cambiarle nada, todavía este mensaje sigue salvando a los que crean en Jesús. No hay que cambiarle nada, es el mensaje de la salvación. Entonces, siempre el enemigo se ha interesado en estorbar, que la gente no sepa del mensaje de la salvación. En Hechos del capítulo 5, el verso 40 hasta el verso 42 dice la palabra del Señor así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles. Bueno, yo quisiera leer un poquito más atrás como para darle un poco más de contexto. Capítulo 5, ¿qué verso les dije? Bueno, leámoslo entonces, el verso 34 en adelante. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento ¿a quiénes? Oiga, esos apóstoles sí que daban guerra ya a esa gente en ese tiempo. Los sacaban por una puerta y entraban por otra, los sacaban de una plaza y estaban predicando en la otra. Oiga, qué cosas esos evangélicos. Y luego dijo Gamaliel, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos ¿a qué? A nada. Es decir, se murió Teudas y se acabó el grupo. Verso que sigue, 38. Bueno, 37. Después de esto se levantó Judas el Galileo, otro personaje, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados. Se acabó el movimiento que había fundado Judas el Galileo. Verso 38. Y ahora os digo, este es el consejo de Gamaliel a los gobernantes de ese tiempo. Ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos. Déjenlos que prediquen esos evangélicos, déjenlos. Porque si este consejo o este mensaje o esta obra es de los hombres, ¿qué pasa? Se desvanecerá, como ha pasado con los otros. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra ¿quién? Contra Dios, hermano. Oiga, es que yo quiero recordarle esta mañana que todos los que hemos recibido a Jesús en nuestra vida y nos hemos bautizado en su nombre, la Biblia dice somos templo del Espíritu Santo y Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros.
como dijo una hermanita, el que se mete conmigo se mete con Dios. ¿Y usted cree eso? ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Claro que para decir eso tiene que tener una vida cristiana de verdad. Verso: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de que de todas maneras le dieron una limpia, ¿no? Sí, a veces a nosotros no nos gusta padecer nada. Uy, salimos a evangelizar y alguien nos miró feo y ya nos regresamos para la casa. Uy, no, es que me miró feo. Salimos por allá a evangelizar y alguien nos insultó. ¡Hey, ladrones! ¡Estafadores! No, la Biblia dice: alegraos y gozaos cuando hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Usted alégrese cuando alguien lo vitupera y lo calumnia y le dice a usted: siga adelante predicando esta verdad gloriosa de Jesús. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, intimaron que no hablasen. Esta es otra parte, este es otro capítulo. Hemos leído el capítulo 4 y le habían dicho a los discípulos que no predicaran más en el nombre de Jesús. Aquí otra vez volvieron y los llevaron al concilio. ¿Y cuál era la propuesta? Les intimaron que no hablasen en el nombre de ¿quién? ¿Y por qué tanta cosa con el nombre de Jesús? Porque, hermano, Jesús es el único nombre que da vida eterna. Ese es el nombre que el Señor nos dio para que a través de la invocación de su nombre recibamos perdón de pecados y vida eterna. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, después de haberlos ¿qué? Azotado. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de los apóstoles. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ¿quién? Del nombre de Jesús. Ay, hermano, hay una canción que dice: el nombre más lindo que llevo grabado. ¿Qué dice esa canción? Y yo no sé usted, pero para mí la bendición más grande que yo he recibido en la vida es saber que el nombre del Dios eterno está invocada sobre mi vida. Ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. ¿Cuántos de esta mañana se sienten bendecidos por tener el nombre de Jesús sobre su vida? Verso que sigue, 42. Escuche lo que hicieron ellos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todavía esta mañana esta iglesia tiene esa misma práctica. ¿De quién vamos a hablar nosotros? De Jesucristo. Si te encuentras al perdido, háblale de quién. Háblale de Cristo. No cambiamos la estrategia, no cambiamos el mensaje. Todavía esta iglesia sale a predicar a los parques, todavía esta iglesia sale por las calles tocando las puertas. ¿Y qué traen ustedes? Un mensaje poderoso, el mensaje de la salvación de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? El que creyere en este mensaje que nosotros llevamos y se bautice en el nombre de Jesús, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Por eso nadie puede salvarse si no es a través del Evangelio de Jesús. Por eso Jesús dijo unas palabras extraordinarias: yo soy la puerta. Hermano, para ir al cielo, el cielo tiene una sola puerta.
y el cielo tiene un solo camino. ¿Sabía usted eso? Un solo camino hay para ir al cielo. Para ir al cielo no sirven los atajos, no sirven las trochas, como cuando uno va de viaje y hay un trancón y busquemos una trocha y nos metemos para salir más adelante. No, para ir al cielo no hay trochas, no hay desvíos, no hay caminos alternos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir a Dios si no es por mí. Los amigos quieren ir al cielo, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de decirles: desde hace 2024 años alguien se paró para decir: yo soy el camino. Y no solamente dijo: yo soy el camino, sino que cuando lleguemos al cielo hay una sola puerta para entrar al cielo, y él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Por eso, si esta mañana usted me pregunta: pastor, ¿usted por qué se siente tan seguro de su salvación? Hermano, se me abre la boca para decirle: porque yo he creído en Jesucristo de Nazaret, y Él me ha revelado esta verdad gloriosa, que Él es el camino, que Él es la puerta. Y el Señor dijo: y todo el que entrare por Él, ¿será qué? Será salvo. Oiga, yo no sé si usted esta mañana siente la presencia de Jesús, pero Él está aquí esta mañana. Yo me siento súper bendecido de haber conocido esta verdad gloriosa. Por eso quiero, hermano, decirle: conociendo esta verdad, disfrutando de esta salvación, porque a mí la salvación no me la contaron. A mí la salvación hace parte de la experiencia que yo tengo con Dios. Yo no estoy aquí creyendo en la salvación porque el hermano Jesús Contreras me dijo que existía la salvación. No, es que yo he experimentado el gozo de la salvación. Y todos los días me levanto, hermano, con la esperanza de que el que murió por mí en la cruz del Calvario y que resucitó y que se fue al cielo, dijo que Él iba a volver por los que somos salvos, y yo lo estoy esperando. Porque Él es verdadero, porque Él es fiel. Pero mientras estemos aquí en la tierra, a veces algunos hermanos dicen: oiga, ¿y por qué no viene el Señor? ¿Por qué no viene ya? Pero ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? Que el Señor todavía no ha venido a llevar su iglesia, porque Él es paciente. ¿Paciente con quién? Paciente con tu papá que no se ha convertido, paciente con tu hijo que está en el pecado, paciente con tu suegra que no ha entendido, no ha tenido la revelación, paciente contigo, hermano, que estás bautizado pero no estás firme. Dios es paciente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con todos. Porque Él quiere que todos seamos salvos. Por eso el Señor no ha venido. Entonces, si el Señor no ha venido todavía, es porque usted y yo, que somos la iglesia del Señor, todavía podemos ayudar a otros muchos a que sean salvos. Hermanos, yo quisiera, en el nombre del Señor, esta mañana estamos en un culto misionero. No se enfoque en Puerto Rico, no se enfoque por allá en Suecia, en Suiza, en España, en África. No. Gracias a Dios, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hoy cuenta con casi 50 misioneros en diferentes lugares del mundo, 50 países donde ha llegado el Evangelio a través de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero esta mañana, déjeme decirle por medio de la palabra, usted en su casa, usted es un misionero. ¿Por qué soy un misionero? Porque he recibido un mensaje que me salvó a mí, y de lo que he recibido, de eso
eso doy. Usted tiene cómo ayudar a salvar a su familia. Usted tiene cómo ayudar a salvar a sus vecinos. Sálvelos. Dice la palabra que cuando el apóstol Pablo se convirtió, después de ser un perseguidor del evangelio, después de querer llevar a los hermanos a la cárcel, tuvo un encuentro con Jesús cuando iba para Damasco, y en ese encuentro Jesús se le reveló y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo dijo: entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor lo escogió. Le dijo: te voy a escoger para que seas instrumento para mi gloria, para que lleves mi nombre en presencia de reyes y sacerdotes. Y Saulo, ahora llamado Pablo, hermano, tenía un mensaje que lo predicaba por todas partes. Y dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el verso 20, creo que 20 en adelante. Hechos capítulo 9, bueno, el verso 19, perdón. Y habiendo tomado alimento, recobró sus fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Y enseguida, ¿qué hacía Saulo? Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Oiga, hermano, es que predicar a Cristo debe ser algo que fluye en nosotros por gratitud. Porque Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos dio vida. No podemos ser egoístas teniendo el mensaje que salva y no decirle nada a las personas. Saulo dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ¿qué? Este nombre. A los que invocaban este nombre. Saulo, donde quiera que había alguien predicando a Jesús, Saulo iba a tomarlo y a llevarlo a la cárcel. Y la gente se quedaba al mirar y decía: este no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Cómo es posible? Saulo vino aquí a llevarlos presos a los que predicaban a Jesús, pero ahora Saulo está él mismo predicando que Jesús es el único que salva. Oiga, qué lindo lo que hace el Señor. Aquí entre nosotros, a veces, hermano, aquí entre nosotros había gente que era enemiga del evangelio, que se burlaba del evangelio, que criticaba el evangelio. Aquí entre nosotros hubo gente que le hizo la guerra a su familia, pero ¿qué pasó? El Dios del cielo los convenció como convenció a Saulo, y esta mañana están aquí diciendo: es verdad, solo Jesús es el Salvador. Y ve el verso 22 lo que dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo o el Mesías. Esa palabra, se esforzaba, quiere decir que Saulo, hermano, estaba realmente entregado, dedicado a predicar a este Jesús que se le había revelado en el camino a Damasco. Yo le pregunto esta mañana a usted, en la iglesia del Señor, ¿acaso a usted y a mí no nos reveló también el Señor quién era Él o quién es Él? ¿Acaso a nosotros el Señor no nos perdonó los pecados cuando fuimos bautizados en su nombre? ¿Acaso a nosotros el Señor también no nos dio el Espíritu Santo como se lo dio al apóstol Pablo? Entonces esta mañana, hermanos, ojalá que nosotros tengamos ese sentir que tuvo el apóstol Pablo cuando se paró en la plaza pública romana para decir: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación
al sentir de Dios, se subió en el bus. Y estando ahí le vino a la memoria, el pensamiento, una alabanza, y comenzó a cantar la alabanza, y toda la gente comenzó a quedarse callada. Y mientras ella cantaba la alabanza, la gente empezó a sentir eso hermoso que se llama presencia de Dios, porque este Dios no está limitado a este salón de 4 paredes. Este Dios va con usted, va conmigo. Nos montamos a la luz, ahí va Él, vamos por la calle, Él va ahí con nosotros. Y ella comenzó a adorar a Dios. Y luego Dios le puso unas palabras. No era un pastor, era una jovencita de la iglesia. Y le puso el Señor unas palabras. Y cuando ella terminó de dar las palabras, la gente empezó a agradecerle gracias. Esa canción me llegó al alma. Otro decía, oiga, lo que usted dijo, yo no necesitaba, qué cosa, me sentí tan bien. Y esta jovencita empezó a decir, vayan a la iglesia, a la dirección tal. Y había un muchacho allá sentado en el bus, cabizbajo, con lágrimas en sus ojos. Y se levantó y le dijo, usted vino acá no por casualidad. Yo soy de la iglesia y estaba apartado. Y lo que usted habló fue lo que Dios me mandó a decir esta mañana. Gracias, Señor, por mandar a esta jovencita. Y ella le dijo, esta noche hay culto en la iglesia. Y él dijo, voy a ir. Y la hermana llegó al temprano, dice ella, llegó temprano y se arrodilló a orar en el templo. Y empezó a orar por ese muchacho. Señor, lo que el muchacho sintió allá, úsalo para traerlo a la iglesia, hermano. Y ella dice, yo oraba y levantaba la mirada a ver si había llegado nada, y seguía orando, y de pronto levantó la mirada, y cuando ve que el muchacho que ella había hablado con él en el bus estaba entrando al templo, el muchacho se sentó ahí, y esa noche se expuso la palabra, y el muchacho vino al altar y se reconcilió con el Señor y está en la iglesia. Este mensaje, hermano, produce salvación y vida eterna. Esforcémonos, prediquemos esta verdad gloriosa del Evangelio. Por favor, ubíquese en pie esta mañana. Oh, aleluya, yo siento aquí, hermano, la gloria de Dios. Qué bueno que usted esta mañana tenga claro lo que dice Hechos capítulo 4, verso 11. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo más importante en la vida de una persona es la salvación que está en Jesús. Y el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Iglesia, prediquemos a Jesús. Amén, amén. Salvemos las almas por la predicación del nombre Gloria a de Dios, Jesús. Señor Jesús. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, el capítulo 10, el verso 13, dice el apóstol Pablo así, de esta manera. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y no se refiere a invocar, a decir Jesús. Se refiere a la invocación que se da cuando esa persona es bautizada en el nombre de Jesucristo. Porque el bautismo es un acto de fe. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Amén, amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso esta mañana, Iglesia de Palmera, Dios nos ayude para que nosotros nos convirtamos en instrumentos
está escrito. Cuán hermosos. Oh, sí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Usted no sabe cuánto vivo yo agradecido con el hermano José Muno allá en el lugar de Maicao, Guajira, cuando un día me regaló la bendición de compartirme este evangelio glorioso. Porque el hermano